Hola, me llamo Santiago García Carvajal. Quiero invitarte a mi diplomado digital en Mercadeo Cuántico, una tesis ampliamente difundida hoy en día, gracias al advenimiento del emprendimiento digital. El mercadeo cuántico busca hacer una transición del paradigma clásico al paradigma cuántico, que es un enfoque nuevo, donde ya no vemos al individuo como una persona única, sino como una persona que se incorpora en un equipo desde su forma de ser y cómo impacta un grupo social. En ese sentido, las transacciones dejan de tener tanta importancia y más el capital relacional, el efecto estratégico que produce la capacidad de una persona en crear valor a partir de la información que recibe. ¿Qué tanto una persona puede hacer parte de su entorno? En ese sentido, el ecosistema digital de hoy en día se vuelve relevante, porque ya no se analizan los sectores económicos de la manera como se estudiaba antes, porque ahora se analiza la interrelación y la interdependencia entre diferentes componentes. Cómo el sector de la hotelería es impactado por el sector de los viajes y viceversa. ¿Qué efecto, qué correlación existen entre ellos? ¿Cómo depende el uno del otro? Por eso el comportamiento del consumidor también ha cambiado y la manera que toma decisiones. ¿Cuál es el efecto de las redes sociales hoy en día en el comportamiento humano, en el comportamiento de compra? El concepto de mercadeo también ha evolucionado. Ya no es la visión convencional corporativa de una visión organizacional orientada en función del beneficio del consumidor, sino los negocios en general, la capacidad transaccional de un individuo para incorporarse en su cultura, en su sociedad. Y ahora, más aún, cómo hacer transición del emprendimiento local al emprendimiento global. Ahí es donde cobran nuevamente mucha importancia las redes sociales. Y todo lo que aporta la inteligencia artificial y todo lo que aporta el data analysis con la capacidad de identificar segmentos de mercado en diferentes lugares geográficos en el planeta. El concepto de individuo también ha evolucionado porque ya no vemos a una persona solamente en función de qué piensa, qué siente, qué hace, la creatividad que existe en su mente o el posicionamiento de marca que reciba de diferentes medios publicitarios, sino la manera como este individuo busca satisfacer sus necesidades, relacionándose con su entorno y aportar a su entorno. ¿Qué logra dar y qué logra recibir? Ese ecosistema es el que interesa para los objetivos del mercadeo cuántico. Precisamente, vamos a hablar de una investigación que hizo Google acerca de los momentos de verdad. Los ecosistemas digitales han evolucionado mucho el comportamiento de compra del consumidor hoy en día. En los años 90 se veían las páginas web, que eran páginas pesadas, donde la gente solamente entraba y tomaba una decisión enfrente de una pantalla. Hoy en día es como la vida real. La persona aún toma su decisión en la mente, claro, pero encuentra diferentes alternativas y recibe hasta diferentes impactos, hasta 6 impactos es posible que una persona reciba antes de comprar, antes de generar una transacción de compra. Entonces miremos el componente de equipo. ¿Qué es lo que debemos observar al individuo, a una persona que se comporta? Debemos aprender a conformar un equipo de trabajo. ¿Cuáles son los valores de un equipo de trabajo? Un grupo de personas se puede reunir a compartir experiencias, lo que piensa, lo que siente, lo que ha hecho, cómo reaccionó en el pasado, qué experiencias le quedaron. A partir de esas experiencias se generaron unos aprendizajes que se convirtieron en competencias que luego usa en el futuro. Si podemos construir una mente maestra, alguien que pueda interpretar el mínimo común entre un grupo de personas y observar esa persona que subyace, estamos haciendo una observación de un individuo a un nivel cuántico. ¿Qué es interesante? La comunicación. Ya no es el proceso convencional de
emisión, codificación, recepción. Ahora se busca primero interpretar cuál es la intención de quien emite un mensaje y cómo se genera ese foco de atención en el receptor o en el posible consumidor. Y esa atención debe tener una comprensión para que haya un involucramiento. Y de ahí es de donde parten todas esas teorías alrededor del neuroaprendizaje y esos gatillos mentales que deben activarse para que una persona sea capaz de identificar su dolor en la necesidad, en la búsqueda, el deseo de una satisfacción. Por último, vamos a incorporar un caso de estudio con un libro que yo escribí disponible en Amazon. La globalización de los negocios y el negocio de la globalización. En este libro hacemos un recuento de cómo es el proceso social de un emprendedor familiar que luego pasa a tener un emprendimiento externo hasta que eventualmente pueda convertirse en un emprendimiento global, y donde la tecnología o las redes sociales podrían contribuirle para que ese emprendimiento ya no sea un emprendimiento local, sino un emprendimiento global. Y el concepto de lo global tiene que ver con la búsqueda de valor, la identificación de valor que sea observable y asequible en cualquier lugar del mundo. Algunas tablas de contenido que voy a compartir: la creación de equipos multidisciplinarios virtuales. Eso es lo que vamos a ver en nuestra primera sesión. En nuestra segunda sesión veremos la creación de ecosistemas digitales. En nuestra tercera sesión, hablando de todo el tema de la comunicación, el neuromarketing, vamos a hablar del copywriting. Y el copywriting significa la capacidad de poder transmitir, identificar deseos en las personas para generar ese deseo de satisfacción de compra con el lenguaje. Y el caso de estudio, que es el que nos va a articular todo el contenido para poder llevar a cabo un proceso real de mercadeo cuántico. Algunas indicaciones básicas: asistir a la totalidad del seminario, tomar apuntes, digitar tus datos personales en un formulario de captura. Igualmente voy a dejar un grupo de WhatsApp para que puedas vincularte y descargar la aplicación de Telegram. Es muy importante Telegram porque espero compartir unos audios contigo. Tengo algunos materiales que quiero leerte. En lugar de pasarte unos formatos para que los leas, quiero pasar unos archivos en audio sobre algunos libros de un material que he preparado para ti. Y en tu tiempo libre, mientras haces otras cosas, puedas escucharlos y disfrutar de los contenidos. Y por último, quiero que hagas preguntas y disfrutes el seminario. Tengo mucho interés de tenerte en nuestras 4 sesiones de Mercadeo Cuántico. Gracias.